Bueno, a continuación tendrá lugar la segunda mesa redonda, microplásticos y otros contaminantes en el medio ambiente, consecuencias para plantas, animales y humanos. Invito a Frank Peters, vocal de la Junta Directiva de la plataforma One Health. Aquí te veo. En representación de la Sociedad Ibérica de Ecología, a subir al escenario para presentar a los ponentes. Pido un aplauso, por favor, para Franz. Bienvenidos a todos a esta mesa de debate titulada Microplásticos y otros contaminantes en el medio ambiente, consecuencias para plantas, animales y humanos. Invito a los miembros del panel a subir, por favor. Bien, hoy abordamos un tema tan urgente como complejo. Como vamos un poco mal de tiempo, me voy a poner aquí el timer. Nos enfrentamos a una realidad en la que nuestro entorno, agua, aire, suelos, alimentos, está contaminado por sustancias invisibles, persistentes y muchas veces desconocidas. Nos referimos a los microplásticos y nanoplásticos, pero también a un amplio abanico de contaminantes emergentes, como residuos de medicamentos, compuestos industriales o productos de uso cotidiano, además de los clásicos metales pesados, pesticidas y plaguicidas. Estas sustancias, aunque en ocasiones estén presentes en concentraciones bajas, pueden tener efectos acumulativos y crónicos en organismos vivos, desde bacterias hasta mamíferos, incluidos nosotros mismos. La evidencia científica nos dice que estos contaminantes pueden alterar funciones vitales en plantas, animales y seres humanos, interferir en procesos hormonales, afectar al sistema inmunológico e incluso contribuir al desarrollo de resistencias antimicrobianas. Pero uno de los grandes desafíos es que todavía sabemos poco sobre el alcance real de estos impactos, especialmente cuando hablamos de exposiciones prolongadas y de la combinación de múltiples sustancias, lo que se llama el efecto cóctel. En Europa existen más de 100.000 sustancias químicas catalogadas y cada vez se introducen nuevas en el mercado. Sin embargo, solo una parte ha sido evaluada de forma rigurosa en cuanto a su toxicidad o su impacto ambiental. Y esto pone en jaque no solo la salud de los ecosistemas, sino también la seguridad humana y la sostenibilidad futura de nuestras actividades. Frente a este escenario, la respuesta debe ser conjunta. La investigación científica está avanzando en la detección, evaluación de riesgos y búsqueda de soluciones. Las agencias europeas, como la Agencia de Sustancias Químicas o la Agencia Europea del Medio Ambiente, trabajan en regulaciones cada vez más estrictas, como el Reglamento REACH. Los gobiernos nacionales deben implementar estas políticas con eficacia y con ambición. Y, por supuesto, también es fundamental el compromiso de los sectores industriales, que pueden ser tanto parte del problema como impulsores clave de la innovación hacia procesos y productos más sostenibles. Hoy tenemos la suerte de contar con un panel de personas expertas que representan precisamente esa diversidad de perspectivas: el mundo de la investigación, la acción ambiental, la política y la empresa. A lo largo de esta mesa debatiremos sobre los efectos ecológicos y sanitarios de estos contaminantes, los límites actuales de la legislación y las estrategias que ya se están poniendo en marcha y las que aún faltan para avanzar hacia un modelo de desarrollo más respetuoso con los límites del planeta. Así que, con este contexto, damos paso a nuestros ponentes, agradeciéndoles su participación y, por supuesto, a todas las personas asistentes por su interés. Tenemos la suerte de tener con nosotros al señor Santiago González Muñoz, subdirector de Sanidad Ambiental y Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Bienvenido. Gracias. Un aplauso, por favor. La señora Bárbara Astilleros Carbajo, Policy Manager en MSD España. Muchas gracias por estar aquí. La señora Dolores Romano Mozo, Policy Manager for Chemicals del European Environmental Bureau y responsable de políticas de sustancias químicas de Ecologistas en Acción. Un placer tenerte. Y a la doctora Paula Elisa Redondo, investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, IMDEA Agua. Buenos días, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y muy bien, pues vamos a pasar a empezar el debate y la primera pregunta va a ser para Santiago.
Y me gustaría preguntarle sobre el papel que juega el Ministerio de Sanidad en la evaluación y gestión del riesgo para la salud humana derivado de la exposición a microplásticos, nanoplásticos y contaminantes emergentes en el medio ambiente, ¿no? Y cómo se coordina su ministerio con otros ministerios que también tienen roles relevantes en estos aspectos, ¿no? Como de transición ecológica, reto demográfico, agricultura, pesca y alimentación, industria, etcétera, ciencia, innovación y universidades, por supuesto, para abordar de manera integral la contaminación y su impacto sobre la salud pública. Bueno, pues realmente, como bien has comentado, Peter, nosotros trabajamos íntimamente, de una manera bastante coordinada, tanto con el Ministerio, sobre todo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y con el Ministerio de Agricultura. Ten en cuenta que desde la Dirección de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, llevamos muchas políticas, muchas estrategias que no se podrían llevar a cabo sin la colaboración, sin la coordinación con los otros ministerios. Y os voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, nosotros desde el Ministerio de Sanidad hacemos, sin ir más lejos, la evaluación toxicológica, la evaluación sanitaria de los productos fitosanitarios, por ejemplo, que tiene una repercusión potencial bastante importante sobre no solo nuestra agricultura, sino posiblemente o potencialmente pueden tenerlo, si esto no está bien gestionado, sobre nuestra salud. Pues bien, estamos coordinados. De hecho, es un proceso, el de autorización de productos fitosanitarios, en los que intervenimos 4 ministerios, no 3 como hemos comentado antes, sino 4. Es un proceso liderado por el Ministerio, como sabéis, de Agricultura, donde tanto el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como el Ministerio de Sanidad formamos parte del proceso, haciendo la evaluación, en nuestro caso sanitaria, en el caso del Ministerio de Transición Ecológica, de la toxicidad ambiental. Está el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que realiza la evaluación de los límites de ingesta alimentaria. Nosotros en el Ministerio de Sanidad hacemos la exposición no dietaria, es decir, la de una persona trabajadora, la de una persona transeúnte, frente a estos productos. Y, finalmente, el que lidera el proceso es el Ministerio de Agricultura. Y como esto, pues en muchos otros aspectos estamos coordinados. Sin ir más lejos, yo creo que fue un hito bastante importante hace 3 años la publicación, aprobación del Plan Estratégico Salud y Medio Ambiente, que, como sabéis, pues lo que busca es crear entornos saludables, un poco bajo el paradigma One Health, y en el que se contemplan diferentes áreas de actividad, diferentes áreas en las que todos podemos coordinarnos y todos podemos mejorar para poco a poco mejorar el medio ambiente que nos rodea y, por ende, tanto nuestra salud como la de los animales. En fin, yo creo que es un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años en el sector sanitario. Como sabéis, el hecho de que las competencias en muchos de los casos estén transferidas a comunidades autónomas ha hecho que sea un sector muy colaborativo, ¿no? Tenemos unos equipos bastante transdisciplinares. Tenemos una forma habitual de trabajar, pues muy coordinada, ¿no?, con otras administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Con el sector trabajamos de manera bastante habitual. Bueno, en fin, creo que es una metodología, es una forma, una visión del trabajo, más que una estrategia. Muy bien. Paula, me gustaría preguntarte sobre que numerosos estudios han encontrado micro y nanoplásticos en animales y el medio ambiente, agua, aire, alimentos, incluso en humanos, ¿no? Pero usted trabaja sobre todo en sistemas acuáticos. Por favor, explíquenos un poco cuál es el riesgo de estas sustancias y qué sustancias están generando mayor preocupación actualmente, ¿no? ¿Cómo están llegando a los sistemas de abastecimiento para que nos lleguen a nosotros? Vale. Primero me gustaría hablar un poco de terminología en ecotoxicología, porque creo que no todo el mundo está familiarizado con esta disciplina.
El término riesgo a veces se confunde, se utiliza como sinónimo de efecto o de impacto, pero es la probabilidad de que un peligro cause un daño. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para evaluar los riesgos en diferentes sistemas ambientales. Esto quiere decir que porque un animal presente se encuentre en varias partículas de microplásticos no significa que le esté causando un riesgo. Al final lo que hacemos es determinar cuáles son las concentraciones a las que se ven afectadas las especies, esos umbrales de concentración, y las comparamos con las concentraciones que se detectan en el medio ambiente, y con eso pues vemos en qué lugares se está superando estos niveles y puede estar ocurriendo un riesgo. Y yo he realizado evaluaciones de riesgo tanto para ecosistemas acuáticos como para ecosistemas terrestres, y en todos los casos siempre hay lugares que tienen concentraciones de microplásticos que exceden esos valores umbrales de toxicidad. Y el problema es que ahora mismo es muy complicado hacer evaluaciones de riesgo robustas porque, como sabéis y se ha hablado mucho, los microplásticos son mezclas heterogéneas de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes composiciones químicas. Entonces, tener todo esto en cuenta en una evaluación de riesgo es muy complicado. Entonces, bueno, ahora mismo se está poniendo esfuerzo en tratar de desarrollar métodos de alineación de concentraciones, tratar también de discernir de dónde viene el efecto, si es un efecto químico, si es un efecto de la partícula, ¿no? Los mecanismos de efecto que se producen. Y bueno, y sobre la pregunta de cómo llegan a nuestros sistemas de abastecimiento, pues están en la fuente de origen y están a lo largo de todo el proceso de captación, de transporte, porque se encuentran en todas partes y todo está formado por plástico, tuberías, canalizaciones de muchos tipos. Entonces, es inevitable que vayan a llegar a nuestro agua de consumo, que también van a llegar a nuestros ríos y van a llegar a nuestros campos agrícolas. Muchas gracias. Dolores, se estima que en Europa se utilizan unas 200.000 sustancias químicas, ¿no? De las cuales solo unas 23.000 están registradas, creo. No sé si es un dato correcto. Correcto. Además, se registran unas 100 o 200 nuevas sustancias anualmente de estas, ¿no? Esto incluye sustancias completamente nuevas y otras no antes registradas que ahora pasan a cumplir, los criterios de volumen o uso para los cuales ahora se tienen que registrar, ¿no? Perdón, he dicho registrar, no registradas, pero que ahora pasan a cumplir los criterios para que ya se puedan registrar, ¿no? ¿Cuántas de ellas están realmente evaluadas en términos de su toxicidad y efectos a largo plazo? Y si estamos seguros frente a las sustancias más peligrosas de este conjunto. Bueno, voy a responder la primera pregunta y luego la elaboro. Hay 500. O sea, con una caracterización más o menos que se puede considerar completa, hay 500. De los 23.000. Sí, de las... no de las 200.000 en el mercado, sino porque esas 200.000 no tienen en cuenta las sustancias poliméricas. Entonces, hay estimaciones de que hay otras 200.000 sustancias poliméricas. Entonces, el problema principal que tenemos es que, a pesar de los esfuerzos, no hay un inventario fiable de qué sustancias químicas están en el mercado europeo y, desde luego, en mercados globales. Esto es un problema generalizado. Entonces, estos serían ¿qué sustancias de uso comercial? No estamos hablando de toxicidad de residuos, de contaminantes de procesos que no tienen un valor comercial y entonces no se evalúan. Entonces, el siguiente paso es, bueno, ¿qué esfuerzos se han hecho? Pues hay una normativa, el reglamento REACH, que obliga a registrar, esto es, aportar información sobre la toxicidad, los usos de las sustancias. Entonces, esta obligación solo está para aquellas sustancias que se fabrican o comercializan en más de 1 tonelada, que son las 23.000 que mencionas. Correcto. Pero la obligación de información es diferente según el tonelaje y realmente se da una información muy básica en los volúmenes más bajos. Entonces,
La obligación de dar una información algo más completa es para las 4.500 sustancias que están por encima de 100 toneladas. Pero esta información más completa no está actualizada al conocimiento científico. Esto es conocimiento de hace 40 años. Por ejemplo, no hay obligación de informar si la sustancia es móvil en el medio ambiente, si es un disruptor endocrino, si es neurotóxica, si es inmunotóxica. Estamos con los cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos y los efectos de la toxicología, no sé si decir, bueno, desde luego del siglo pasado. Entonces, tenemos un problema de falta de conocimiento importante sobre los peligros, no ya entrar en la evaluación de riesgos y los riesgos. Tenemos un problema importante de falta de peligros. Entonces, la pregunta de ¿estamos seguros? Bueno, pues si tenemos en cuenta que no conocemos los peligros, que la producción de sustancias químicas está en aumento, se ha multiplicado por 50 desde los años 50 y se prevé su duplicación en los próximos 20 años, que hay que la producción desafortunadamente implica una exposición ambiental y de la población, que las sustancias, las administraciones no tienen capacidad de conocer los peligros, evaluar esos peligros y controlar esos peligros al ritmo en el que se está introduciendo en la sociedad estas sustancias, pues no es que lo considere yo, mi organización, sino los investigadores dicen que hemos sobrepasado los límites de seguridad planetario para la contaminación ambiental. Entonces, no estamos seguros. Preocupante realmente. Bárbara, como representante de una empresa farmacéutica, no cabe duda que sus productos tienen una repercusión muy positiva en la salud y en el bienestar de los humanos y animales, ¿no? A la vez, el uso de estos productos conlleva una serie de residuos, ¿no? No solo de medicamentos, pero también de plásticos y embalaje, ¿no? Y aspectos que abordamos en esta mesa de debate, ¿no? ¿Cómo se aborda desde MSD la huella plástica de sus operaciones y productos y si existen políticas de reducción o sustitución de materiales? Pues gracias por la pregunta, Ses. Primero, como aquí somos muy variados en audiencia, quería hacer un breve descripción de lo que es MSD. MSD es una empresa biofarmacéutica con más de 136 años de vida, 57 en España, somos 72.000 empleados en 140 países de todo el mundo y llevamos una inversión acumulada de 30.500 millones de dólares en I+D. Y respondiendo a tu pregunta, ya sabéis un poco qué es MSD. Bueno, somos una de las pocas compañías biofarmacéuticas que tiene investigación tanto en humana como en animal, o sea, investigamos productos para humanos y para animales. Y tenemos desde siempre, incluso registros de los años 70, un fuerte compromiso con disminuir nuestro impacto medioambiental. Luego, One Health es parte de nuestro ADN. Nosotros no nos hemos subido al carro recientemente, sino que siempre hemos trabajado desde esa perspectiva One Health. Y ahora sí que sí, respondiendo a tu pregunta, sí, existen políticas dentro de la compañía para reducir todo este impacto medioambiental que podemos tener relativo al plástico. Relativo a plástico y a otros componentes, ¿no? Y estas políticas se hacen desde dos perspectivas. La primera perspectiva es desde la perspectiva de producción, porque hay políticas encaminadas a disminuir estos plásticos y esta utilización de materiales peligrosos en la producción y luego en la parte de distribución. Si nos vamos a la parte de producción, nosotros tenemos un departamento que se llama Green Chemistry, que parte de lo que se invierte en estos 30.500 millones de euros de investigación que invierte MSD, no solo se invierte en la innovación o en el descubrimiento de nuevos fármacos y nuevas vacunas y nuevos productos, sino que también se invierte en encontrar nuevos materiales que tengan un menor impacto medioambiental. Esto en la parte de producción. Y luego en la parte de fabricación también tenemos nuestras políticas, seguimos unas políticas de 5 pasos en las que intentamos en esta parte de distribución y del packaging disminuir la cantidad de material que se utiliza, minimizar o eliminar en la medida de lo posible aquellos componentes que son peligrosos e intentamos minimizarlos. Intentamos también aumentar la cantidad de producto reciclado que utilizamos en el packaging
y también disminuimos, intentamos aumentar la reciclabilidad de nuestros productos. Esto no solo se queda en unas políticas al viento, sino que tenemos unos objetivos concretos para cumplir en todas las subsidiarias y en todas las fábricas. Y si nos vamos a lo que más impacto tiene medioambiental, que sería la parte de todos estos residuos que van a vertedero, porque el resto se reciclan o se valorizan y no tendrían ese impacto tan grande a nivel ambiental, lo que nos hemos puesto es unos objetivos de disminución de sustancias que van a vertedero. Y nuestro objetivo es que el menos del 20% de los residuos que se producen en fabricación vayan a vertedero. Y puedo compartir con vosotros la buena noticia de que en el año 2023, que es el último informe de impacto, ha sido un 15%, o sea, nos hemos quedado por encima del objetivo, por debajo del porcentaje. Y luego queremos que el 50% de todos los sites de estos 50 países, al menos el 50%, tengan residuos cero. No haya ningún residuo que vaya a vertedero. Para eso también hemos eliminado, por ejemplo, en oficinas los plásticos de un solo uso, lo eliminamos también en los eventos que hacemos y también lo trasladamos a nuestros productos, por supuesto. Las dos últimas vacunas y la otra tercera vacuna que vamos a lanzar próximamente no tiene nada de plástico en su packaging, ya lo hemos eliminado completamente. Y tenemos otra tecnología, por ejemplo, que además es española, que se ha innovado aquí en España y que se exporta al 50% de los países de todo el mundo, que es la tecnología Spherion. Es una forma nueva de hacer vacunas que se hace de manera liofilizada, no como antiguamente en viales y demás, con lo cual disminuimos todo el plástico alrededor de ese packaging y las bolas liofilizadas van en tabletas de aluminio, en tarrinas de aluminio, que son mejormente reciclables y eliminan el plástico del medio ambiente. Y esta pues, es una tecnología que se produce en Salamanca, tenemos que estar orgullosos de que se produce en Salamanca y siempre lo digo, y sé que aquí hay algunos que ya me habéis oído en algunas ocasiones, con las vacunas que se producen ahí en Salamanca de esta forma sostenible, se vacuna el 50% de los pollos de consumo del mundo. O sea, probablemente muchos de los pollos que habéis comido en vuestra vida pues hayan sido vacunados con lo que se produce en Salamanca. Pues muchas gracias por las iniciativas de MS. Paula, me gustaría preguntarte o evolucionar un poco acerca de lo que has comentado, ¿no? Existen multitud de tipos de plásticos, pero estos plásticos conllevan además una multitud de aditivos, ¿no? Diferentes que les dan su rigidez, transparencia, dureza o flexibilidad o lo que sea, ¿no? Y muchas veces son estos aditivos los que son tóxicos o tienen algunas propiedades tóxicas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esta complejidad con tiempos de exposición largos que pueden ser este cóctel de sustancias que acaban en el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo abordamos científicamente sus efectos y sus posibles consecuencias para la salud? Pues así de primera se me ocurren dos que creo que son unas soluciones óptimas para mejorar la información de ese campo. Una de ellas es realizar ensayos más complejos, a una escala ecológica mayor. Por ejemplo, nosotros hacemos ensayos de mesocosmos en los que simulamos un pequeño ecosistema y añadimos diferentes especies de diferentes niveles tróficos y se añade el tóxico que se quiera estudiar y se sigue a esta población, a esta comunidad, a lo largo del tiempo. Con esto podemos tener unos resultados más realistas de lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Podemos también estudiar si se están liberando aditivos de esos plásticos a lo largo del tiempo, cuánto tardan en liberarse, también cómo se comportan los microplásticos en estas unidades, porque a veces no sabemos cuál es su tasa de sedimentación, si es más preocupante en el sedimento porque se acumulan ahí y los organismos bentónicos pueden estar expuestos a mayores concentraciones. Entonces, creo que esto es necesario que se haga más. Yo en mi tesis doctoral hice un ensayo que duró 15 meses, se hizo en un canal artificial en la Universidad de Wageningen y ahí vimos que después de 15 meses había un grupo de especies que se veían afectadas, reducían su número en la mitad
comparado con los otros tratamientos. Y esto era la concentración más alta, que no es actualmente una concentración realista, pero que en un futuro, a lo mejor no muy lejano, sí que puede ser una concentración que se encuentre en el medio ambiente. Entonces hay que hacer más estudios de larga duración y además también hay que hacer ensayos para discernir los mecanismos de efecto, como había mencionado antes, saber si el efecto que se produce es por la partícula física que se ingiere, que produce una sensación de saciedad y hace que no se alimenten de su alimento habitual y con eso reducen su tamaño o les afecta su reproducción, o si viene de la liberación de un aditivo que le está al final causando un efecto químico. Y bueno, creo que esto es lo más importante, que en lo que hay que poner el foco para tener datos de alta calidad, que eso también es muy importante, mejorar mucho los criterios de calidad, utilizar criterios estrictos para poder tener datos que luego se puedan usar en evaluaciones de riesgo, que van a tener que tratar de integrar la parte física con la parte química. Y eso todavía nadie lo ha hecho y es bastante complicado. Es un reto. Es un reto. Dolores, has mencionado polímeros, ¿no? Y polímeros son unidades que se llaman monómeros que se repiten en la molécula química. Hay algunos que son naturales, como el almidón, la celulosa, etcétera, ¿no? Pero ahora tenemos muchas artificiales también, ¿no? Hay muchos plásticos, todos los plásticos lo son, ¿no? ¿Tiene fundamento la preocupación por la posible toxicidad de los polímeros? Y si están dentro de las sustancias químicas preocupantes en la legislación REACH. No están incluidos, están exentos de registro y hasta la fecha se consideraban inocuos por su tamaño. Entonces decían, como son moléculas muy grandes, pues no son capaces de atravesar de membranas y entonces no pueden producir efectos tóxicos. Aquí viene de nuevo la necesidad de actualizar la ciencia. Esto era ciencia de hace 40, 50 años. Ahora se sabe, bueno, primero que hay polímeros de bajo peso molecular y que pueden atravesar. Entonces, esos ya se conoce toxicidad de algunos y deberían estar registrados y ya deberían estar regulados, que no lo están. Pero luego se ha visto que no solo es el tamaño, sino también, el peso molecular, sino la densidad. Y entonces tenemos todos los orgánicos fluorados, que hay muchos, que son capaces, con pesos moleculares similares a otras sustancias, y sin embargo son capaces de atravesar membranas, solo ejemplos. Y luego se ha visto que hay sustancias químicas que en combinación con los polímeros facilitan el que atraviesen membranas. Entonces, toda esa ciencia no está incorporada en la normativa. Entonces, teniendo en cuenta esto por una parte, por otra parte, estamos expuestos ya a polímeros, están en nuestro cerebro. O sea, cada semana hay un nuevo artículo pues en la placenta, en leche, y claro, todo esto es investigación muy reciente, son descubrimientos muy recientes. Entonces, si seguimos los pasos de una evaluación, en un proceso de evaluación de riesgos normal, estaremos en unos 10, 15, 20 años hasta que se regulen. Entonces, si sabemos que estamos expuestos, que la exposición va a más, sabemos al menos que están provocando inflamaciones ahí donde están, pues creo que sería sensato adoptar unas medidas de prevención, adoptar el principio de precaución y empezar a tomar cuanto antes medidas para reducir en la medida de lo posible la exposición. Así eso. Muchas gracias. Bárbara, me gustaría preguntarte por medicamentos y sus metabolitos que acaban pues en aguas residuales, ¿no? ¿Cómo trabaja la industria para minimizar este impacto ambiental de sus productos, ¿no? Pues nosotros todos los medicamentos que se producen, que a lo mejor esto no es conocido, pero todos los medicamentos tienen una evaluación de impacto ambiental y además es parte del dossier que se envía para aprobación. Es un requisito legal y por lo tanto nosotros cumplimos, como toda la industria farmacéutica, en evaluar ese impacto medioambiental. En el caso de MSD no nos quedamos en la evaluación preliminar de la
de la primera aprobación, sino que hacemos constantemente renovaciones en función de la nueva normativa para asegurar que el impacto ambiental del medicamento no es tal, y tener incluso planes de contingencia por si lo hubiera, por algún accidente y demás, y los tenemos presentes. En el caso de nuestras instalaciones y de nuestra producción, no hay ningún vertido de producto a aguas residuales. Ahí lo tenemos perfectamente controlado y es parte de nuestra política interna el que no haya ningún vertido de este tipo de fármacos, o sea, de ningún producto de los que nosotros fabricamos. Cumplimos con los criterios de calidad ambiental que nos imponen tanto la FDA en Estados Unidos como la EMA aquí en Europa. Y luego también estamos colaborando, por ejemplo, ahora con la nueva legislación europea, que no sé si lo sabéis, pero obliga, por aquello de la responsabilidad ampliada del productor y que el principio de que quien contamina paga, se va a ampliar la depuración de aguas cuaternarias en las ciudades europeas, porque aunque es cierto que desde la producción nosotros no vertimos ningún fármaco o aguas residuales, no podemos evitar que parte de los fármacos que se consumen se excretan. Se excretan porque el metabolismo de los fármacos es así, muchos se excretan, y esas excreciones sí que son las que acaban en aguas residuales, ¿no? Entonces, por ese principio de que quien contamina paga, nosotros estamos a favor de que la industria farmacéutica pague ese coste de depuración de las aguas residuales. Lo que pasa es que la normativa obliga solo a dos sectores, al sector cosmético y al sector farmacéutico, y creemos que ahí todavía hay muchos estudios. Hay estudios que se detectan metabolitos o contaminantes cuaternarios que son no solo de la industria farmacéutica y la industria cosmética. Entonces, bueno, pues vamos a analizarlo bien y vamos a ver quién está contaminando para retirarlo, porque nos obliga esta nueva legislación, obliga a estos dos sectores a asumir los gastos no solo de la ampliación y la actualización de las plantas de reciclado hacia esa depuración cuaternaria, sino también al mantenimiento. El 80% de toda la inversión, tanto de actualización como de mantenimiento a lo largo de la vida, que según la Comisión Europea se estimaba en 1.200 millones de euros en toda Europa, y se ha hecho un análisis solo en Alemania, y solo en Alemania cuesta 1.250 millones anuales. Entonces, pues el impacto que puede tener en una industria como la farmacéutica o la cosmética, pues puede ser una pérdida de innovación y que se nos ahogue, ¿no?, en las aguas residuales. Nos ahogamos en las aguas residuales. Muchas gracias. A colación de los medicamentos, metabolitos excretados después del uso, etcétera, que pueden ir a los sistemas de aguas, etcétera, ¿no? ¿Qué mecanismos de control o planes existen para prevenir la contaminación ambiental derivada del uso de estos residuos, especialmente en centros donde esos residuos pueden ser muy altos, ¿no?, como en centros hospitalarios, etcétera, ¿no? Por favor. A ver, pues es una muy buena pregunta, y una muy buena pregunta que es una pena que no esté nadie del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para contestar, porque realmente, como todos sabemos, la gestión de los residuos, independientemente de que sean de origen sanitario o de cualquier otro origen, es competencia del Ministerio de Transición Ecológica. Nosotros hemos trabajado bastante con ellos. De hecho, hace 3 años sacamos desde el Ministerio una guía de efectos sobre la salud de los residuos, que incluía los residuos sanitarios. A ver, es un tema que hay que abordar, es un tema que no voy a negar que está sobre la mesa de ambas administraciones, que nos tenemos que poner con ello más en profundidad, y poco más puedo decir al respecto. Sí mencionar, ahora que tengo la ocasión, pues comentar que, como bien ha dicho Paula, y hablando otra vez de microplásticos que tenían una localización ubicua, que podían entrar en los sistemas de abastecimiento de aguas, quisiera mencionar que en con la nueva directiva de aguas de la Comisión, que se transpuso en el año 2023 en el Real Decreto de Aguas, pues se da carta de naturaleza
a los planes sanitarios del agua, que para que todos nos entendamos, si todos conocemos un poco lo que se ha hecho en los últimos 20 años en la industria alimentaria o antes incluso en otro tipo de industrias, porque esto viene de la industria aeronáutica, incluso de la industria nuclear desde los años 60, los sistemas de gestión de calidad de calidad y de gestión de los riesgos, pues hacen que implantando estos sistemas de seguridad, estos planes de seguridad del agua, vayamos a buscar los riesgos específicos y vayamos a tomar medidas para gestionarlos de una manera adecuada. Por eso quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Nosotros estamos preocupados por el tema, estamos vigilantes. También quería hacer tras el comentario que hizo antes Dolores, el sistema de evaluación y registro de productos químicos en Europa, pues obviamente es mejorable. De hecho, ahora se está haciendo una revisión, pero también tenemos que tener en cuenta que es uno de los mejores sistemas probablemente del mundo y de los más razonables. En Europa se tiene muy en primer plano la seguridad de la población. El hecho de que el reglamento REACH sí que es cierto que pone unos tonelajes en función del tonelaje puesto en el mercado, que estamos hablando de límites de 1 tonelada, 10 toneladas o 100 toneladas al año y en todo el ámbito de la Unión Europea. A ver, 100 toneladas es algo bastante... en 100 toneladas se hacen estudios de cara al registro bastante exhaustivos. Y con 10 toneladas, con más de 10 toneladas, ya se hacen estudios de toxicidad a largo plazo. Y evidentemente, si hay alguna sustancia que tiene menor tonelaje puesto en el mercado y que genera algún tipo de preocupación, existe la posibilidad, el marco normativo permite que se haga una investigación o que se solicite una investigación más completa. Pero sí, evidentemente, la responsabilidad de la puesta en el mercado de los productos químicos en Europa corresponde a la industria y ella se responsabiliza de la seguridad de lo que pone en el mercado. Ese es el marco normativo actual, que yo creo que es bastante positivo y evidentemente mejorable. Pues muchas gracias. Bárbara, vuelvo un momento contigo. Las empresas farmacéuticas se ven sometidas a una multitud de leyes y normativas, ¿no? Que por razones obvias tienen que ser estrictas, ¿no? ¿Qué desafíos encuentran las grandes farmacéuticas a la hora de equilibrar innovación, eficacia terapéutica y sostenibilidad ambiental? Bueno, pues es un poco lo que comentaba antes con el tema por ejemplo, de las aguas residuales, ¿no? Al final hay mucha normativa que recae en un mercado que ya está muy regulado. Nos cae normativa de la industria química, de la industria farmacéutica, el nuevo paquete legislativo europeo. Y al final esto todo influye en la innovación, porque tenemos que hacer frente a costes y a gastos pues que además difieren de unos países a otros, y en una multinacional pues tienes que adaptar toda tu producción a las diferentes normativas, y esto pues genera incertidumbre y al final va en detrimento de la innovación. Recientemente, por ejemplo, y lo comentábamos cuando hablábamos en la preparación de la mesa, está el tema de los PFAS, que es uno de los productos que se están intentando regular en Europa. Más de 600 productos farmacéuticos, principios activos, tienen PFAS, medicamentos esenciales. Entonces, si tenemos que controlar los PFAS, pues hay que investigar para sustituirlos, pero no siempre es fácil. Entonces, hay que hacer un balance entre el beneficio que produce ese fármaco o el impacto que puede hacer medioambiental y priorizar dónde quitamos los PFAS, ¿no? Porque si nos vamos a las grandes toneladas o los grandes vertidos de PFAS que puede haber, pues habrá que ver qué sector se está virtiendo más para que podamos mantener aquellos donde tiene un beneficio clínico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en MSD también lo que intentamos hacer es una mejora de la utilización de los fármacos, incluso con el Ministerio, y ahora que está aquí Santiago, por ejemplo, en la compra de vacunas se permitía la devolución del 50% de las vacunas caducadas
y reposición gratuita, y hemos hecho un trabajo colaborativo con el Ministerio, con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas y nosotros, para intentar que no se pueda devolver tanto y a intentar mejorar el registro de las vacunas para que no caduquen, y porque todas estas vacunas caducadas van a vertedero. Muchas de ellas porque son principios activos. Entonces, bueno, pues hay muchas formas que no solo vienen de la utilización, sino de la mala utilización o la mala gestión de los recursos, y que también tienen un impacto negativo, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer todos. Bueno, muchas gracias. Se habla cada vez más, Dolores, de contaminación química silenciosa en relación a plásticos y quizás otros contaminantes, ¿no? ¿A qué se refiere este concepto y cómo afecta la percepción pública del problema? Es lo que has estado comentando antes, de la contaminación, o sea, los efectos de la contaminación química que no los percibimos porque suelen ser a largo plazo, porque se producen por una exposición continuada a bajas dosis de sustancias que están presentes en alimentos, en el agua, en la ropa que llevamos, en nuestros muebles. Entonces, la población no tiene esa percepción. Bueno, quizá cuando hay un vertido industrial en un río y hay una mortandad de peces, quizá en ese momento puede haber una percepción, pero a nivel de ciudadana no tenemos esa percepción. Pero es que además hay una invisibilización que nos preocupa mucho, que es la invisibilización por parte del mundo sanitario, de las autoridades sanitarias, no vemos, por ejemplo, estamos en la Semana Europea de lucha contra el cáncer. La exposición a sustancias tóxicas, por ejemplo, a los disruptores endocrinos, está relacionada con el aumento de cánceres que están en aumento, ¿no? Con el aumento de la incidencia de cáncer de mama, cáncer de ovarios, de próstata. Y hay mucho trabajo de prevención que es muy necesario, de pues, hacer la mamografía, tal. Pero ¿dónde está la información sobre la relación con la exposición a pesticidas, con la relación con qué medidas hay que tomar, qué recomendaciones alimentarias hay que hacer? ¿Dónde está esa información? Entonces, yo la echo mucho de menos por parte de... Entiendo que miramos el One Health y piensas, madre mía, qué trabajo que tiene el Ministerio de Sanidad. Pero la contaminación química está muy invisibilizada. Y solo por dar un dato, el coste de limpiar un contaminante, los PFAS en Europa, es ahora mismo de 100.000 millones de euros anuales a perpetuidad. Esa es la factura, si queremos limpiar. El problema es que no estamos limpiando, solo de los PFAS. El coste sanitario anual de los PFAS es 85.000 millones de euros anuales. ¿Quién está pagando esa factura? Vaya. Santiago, la plataforma hizo aportaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula el sistema de vigilancia de sanidad ambiental, ¿no? Entonces creo que las recogieron y tal y cual. Y me gustaría preguntarte qué acciones está tomando el Ministerio para asegurar que el sistema de vigilancia en salud pública considere estas interacciones del concepto One Health, ¿no? Especialmente en el contexto de los contaminantes y otros riesgos emergentes. Sí. A ver, como sabes, hicisteis aportaciones al Real Decreto del Sistema de Vigilancia Ambiental. El Sistema de Vigilancia o el Real Decreto de Vigilancia Ambiental está dentro de un paquete de otros reales decretos. ¿Hola? Perdona, pues comentaba que el Real Decreto de Vigilancia Ambiental, que está todavía en los escritorios, estamos trabajando sobre él y resolviendo algunos aspectos técnicos. Pues bien, este Real Decreto de Vigilancia Ambiental forma parte de otro paquete más amplio en el cual se incluye la vigilancia epidemiológica,
o la vigilancia, sin más lejos, en salud laboral, que también es otro aspecto muy importante, que todo este paquete está englobado dentro de la estrategia española de vigilancia en salud pública, ¿no?, que es el Real Decreto que se publicó el año pasado, que contiene toda la estrategia y lo que viene a poner negro sobre blanco o viene a darnos un poco las herramientas que necesitamos desde la Administración para poder llevar a cabo, pues bueno, esta vigilancia, estas tareas que muchas veces, pues bueno, no contamos ahora mismo con la base jurídica, pues bueno, que sería deseable. Yo creo que va a ser una gran mejora, junto con probablemente en el futuro la Agencia Española de Salud Pública, que será también otro hito que nos van a permitir, pues bueno, desde el marco institucional, pues poder abordar con mayor garantía de éxito todos estos retos que tenemos por delante. Pues muchas gracias. Y para ir acabando, Paula, te quería preguntar, que como investigadora relativamente joven, que con una larga trayectoria por delante, ¿cuáles son las lagunas de conocimiento que consideras prioritarias para futuras investigaciones en este campo? Has mencionado antes estos experimentos más complejos que duran muchos meses, que se llevan una parte muy importante de un proyecto científico, por ejemplo, ¿no?, de tiempo al menos. No sé si son abordables, no son abordables. Estos experimentos son bastante costosos porque, como duran muchos meses, son laboriosos y se hacen con menos frecuencia que los de laboratorio, que son todo controlado. Esos son más sencillos y, desde luego, creo que habría que tratar de invertir en hacer ese tipo de estudios de larga duración y más complejos. Pero yo veo más importante aún el que se desarrolle un método estandarizado para poder medir y cuantificar los microplásticos y los nanoplásticos en el medio ambiente, porque todavía hay muchas publicaciones, hay muchas propuestas de métodos, pero no hay un método estandarizado de cómo lo vamos a muestrear, con qué tipo de análisis vamos a hacer, cómo vamos a hacer la purificación. Todavía hay muchas limitaciones y, de hecho, ayer estaba repasando la Directiva de Agua Potable, que han propuesto métodos para hacer estos análisis. Y yo, por ejemplo, como científica, tengo algunas dudas del planteamiento que se ha hecho, porque, por ejemplo, lo que se propone es utilizar métodos infrarrojos, como el FTIR, que tiene un límite inferior de 20 micras. Y en el agua de consumo humano, probablemente la mayor parte de las partículas vayan a estar por debajo de las 20 micras. Entonces, este método, te vas a perder toda la información importante que necesitas. Entonces, sé que esto es una propuesta y que todavía se va a trabajar con diferentes grupos, pero creo que hace falta poner mucho esfuerzo en hacer esto, porque sirve para todo, para hacer las analíticas de los ensayos ecotoxicológicos, para monitorizar en agua, para hacer la evaluación de riesgo. Así que eso lo veo muy importante, y también centrarnos en partículas que ya se sabe que tienen bastantes aditivos incorporados, como por ejemplo las partículas que liberan los neumáticos. Ya sabemos que tienen metales pesados, tienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, y aparte de otros aditivos que se están encontrando y que se están viendo incluso mortalidad de salmones a gran escala. Entonces, creo que hay que salirse también un poco de los microplásticos que luego no son tan frecuentes en el medio ambiente, y encontrar aquellos que se liberan en grandes cantidades y que además tienen un potencial tóxico muy alto. Pues muchas gracias por todas vuestras aportaciones, y ahora me gustaría abrir alguna pregunta al público. Van a ser 1 o 2 porque vamos un poco cortos de tiempo. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bueno, gracias por la mesa redonda, que sin duda es muy pertinente. Yo quiero exponer un caso concreto de mi tierra natal. Soy de Los Pedroches, el norte de la provincia de Córdoba, y allí tenemos un envase contaminado, el de La Colada. El envase está contaminado de nitritos, nitrato, glifosato,
Entonces, mi pregunta es, porque lo he preguntado a varios profesionales, pero no he conseguido una respuesta concreta, quizás porque no la haya, pero aprovechando esta mesa redonda me gustaría formularla. ¿Hay un tratamiento para limpiar este agua? Sí, yo diría que sí que lo hay. Lo que pasa es que suelen ser costosos, pero sí que hay métodos, creo que de floculación, que lo que hacen es atrapar los nutrientes y que lleguen al fondo. O sea, yo no soy experta en esto, es más lo que he estudiado en la carrera, pero sí que hay métodos para eliminarlos. Normalmente esos se recogen y se mandan al fondo, eso sí, o sea que se queda ahí retenido y como llegue en tiempos de mucha turbidez en el agua, a lo mejor pueden volver a resuspenderse, pero bueno, creo que también hay sistemas que pueden prevenir esa liberación. No sé si alguien tiene de... Ese agua sería... ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿No? Hola, ahora. ¿Ese agua sería, se podría usar potencialmente para el uso humano, como potable? A ver, ese agua tiene que cumplir una serie de características que vienen en el Real Decreto 323 para que puedan ser consideradas como aguas de consumo humano. Ese agua va a sufrir un tratamiento en una planta de depuración de agua y lo que salga de esa planta tiene que ser apta para el consumo. De hecho, son, si no recuerdo mal, 53 parámetros los que se analizan para dar ese marchamo de que el agua es apta para el consumo humano. Y si no, pues se tienen que buscar otras alternativas u otras fuentes de abastecimiento que no sean esa fuente, si el agua final no consigue llegar a los niveles de calidad adecuados. El agua de consumo humano en España, la verdad es que es segura, o sea, estad tranquilos cuando bebáis agua, por favor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque habrá tiempo, Vale. a lo mejor durante el coffee break o así Exacto. podéis elaborar Si os parece, un poco más durante el en un café tema muy podemos concreto. profundizar. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante esta mesa redonda. Yo, soy David Elustondo, vengo del Instituto de Biosfera y Medio Ambiente de la Universidad de Navarra. Me ha parecido muy interesante lo que decías de microplásticos, porque de hecho concuerdo contigo en que ahora mismo ni siquiera hay una metodología estandarizada, por lo tanto es muy difícil comparar. Pero tengo dos cuestiones muy breves. Una es que has dicho que es verdad que cómo discernir el efecto físico de la partícula del efecto químico. Una es cómo lo harías o cómo pretendéis hacerlo, o cómo pensáis hacerlo vosotros que os dedicáis a ello. Y la segunda es que quizás esto no te toque tanto porque veo que tú trabajas más en aguas, pero claro, aquí hemos hablado de ingestión, pero una fuente importante es la inhalación. La inhalación yo creo que además sumarías otro factor. Tendrías el factor físico, el factor químico de los plastificantes y el factor químico de los posibles contaminantes que se asocien o que se absorban en esa... No sé si esto un poco alguien de la mesa... se está estudiando esto o cómo diferenciar cuál es el efecto físico de los potenciales químicos. Gracias. Vale. Hola, vale. Una manera de discernir los químicos es midiendo si existen microplásticos dentro de los individuos que estás estudiando. Y, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral, lavaba lo mejor posible los microplásticos que iba a utilizar para que fuesen lo más limpios y lo que observamos a lo largo del tiempo es que se producía un decrecimiento de estos, eran macroinvertebrados bentónicos. Y al final del experimento medíamos los microplásticos presentes en el individuo y en lo que habían defecado y podíamos ver que estaban reteniendo los microplásticos en su interior y con esto podíamos ver que había un efecto físico. Normalmente también puedes añadir controles, el aditivo con el plástico, solo el aditivo con el plástico solo lo más limpio posible y muchas veces eres capaz de poder ver eso. Es lo más complicado porque además, por ejemplo, en algunos ensayos que hemos hecho con especies terrestres he visto que el efecto
efectos indirectos. Cambia el pH del suelo, eso a raíz de tener microplásticos, entonces eso afecta también a las especies. Entonces eso es muy complicado y hay que hacer ensayos con mucho detalle para poder sacar conclusiones. Pues muchas gracias. Siento tener que cortar la discusión porque vamos un poco justos de tiempo, pero tendréis oportunidad de intercambiar información o preguntas con los ponentes durante el coffee break, que va a ser ahora. Y primero de todo, un aplauso para los ponentes.